Importante empate de Puerto Rico en el arranque de las eliminatorias mundialistas. Lo hizo ante El Salvador. Vamos a analizar todo lo que pasó en el estadio Cuscatlán y hay que contestarle a este payaso. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo video. Primero y antes que de iniciar el análisis del encuentro y de la selección de Puerto Rico ante El Salvador, quiero agradecer a las más de 5,000 personas que se conectaron con nosotros en la transmisión en vivo. Estuvimos en este canal relatando el partido junto a Noah Delgado, ex capitán de la Selección Nacional de Fútbol de Puerto Rico, ante Julio La Máquina Sports y el gran Carlos El Pichi Román. Más de 5,000 personas conectadas durante toda la transmisión. También agradecer a Quique, a Enrique, que estuvo en el estadio. Vamos primero que todo a ver las estadísticas del encuentro y vemos en las estadísticas cómo Puerto Rico prácticamente dominó la posesión de la pelota, aunque al final esta posesión se igualó a un 50% por parte de los dos conjuntos, pero hay una estadística que yo quiero destacar. 13 disparos del conjunto de El Salvador, 6 de Puerto Rico, pero esos disparos realmente fueron 3 a portería, mientras que Puerto Rico tuvo uno por parte de Gerald Díaz. Las grandes ocasiones, por supuesto, las tuvo el equipo local. Hubo uno de esos 3 disparos que pegó en el palo y que pudo haber sido ese 1-0 en el primer tiempo. Puerto Rico prácticamente tuvo un 71% de acierto de los pases en comparación a un 68% de parte de la selección salvadoreña. Recordar que Puerto Rico está en el puesto 160 del ranking FIFA, mientras que El Salvador está en el puesto 81. Ahora sí, vamos un poquito al análisis del encuentro. Me parece que Puerto Rico en esos primeros 30 minutos dominó todo lo que fue la posesión de la pelota. La selección de Charlie Trout se impuso con su fútbol. El Salvador no se esperaba que Puerto Rico fuera a jugar de esta manera. Inclusive la presión que estaba ejerciendo el estadio en contra de sus propios jugadores fue inmensa desde el arranque. Nos contaba Enrique, que estuvo allí, nuestro reportero, que nos contaba cómo la afición prácticamente le caía encima a su propia selección. Es que ya son 2 años sin ganar para la selección salvadoreña, la selecta, y que obviamente la presión está ejerciendo, ¿no? Sobre no solo el técnico, sino también los jugadores. Vimos a un técnico de Salvador mal, sufrió muchísimo, Doniga, sufrió muchísimo en el banquillo. Pero bueno, Puerto Rico, en lo que nos concierne a nosotros, Puerto Rico tuvo momentos muy buenos de fútbol, con mucho toque en la posesión de la pelota, con salidas bastante claras, hasta que, bueno, El Salvador comenzó a hacer ajustes y precisamente en la salida del balón desde la defensa, Puerto Rico sufrió después, pero eso no impidió a que Jeremy de León diera cátedra de por qué está jugando en la institución del Real Madrid. Si bien es cierto, Jeremy de León es nuestra máxima estrella, la prensa salvadoreña estuvo vendiendo a Jeremy de León como un campeón de Champions League. Y quiero recordarles también a la prensa salvadoreña que él estuvo con el equipo, viajó con el equipo, pero él no es campeón de Champions League. La realidad es la realidad. Pero obviamente la prensa salvadoreña, para vender, ¿no? Yo imagino que para tratar de que el estadio se llenara, para que la gente se animara, se vendía fácil. No, nos vamos a medir al jugador, al amuleto del Real Madrid, al campeón de la 15, cuando la realidad es que Jeremy de León es jugador de Real Madrid Castilla y que las realidades se tienen que decir. Ahora bien, El Salvador no tiene un futbolista como Jeremy de León. Jeremy de León es una joya. Lo demostró ahí en el estadio Cuscatlán con varias jugadas interesantes, con movimientos, con regate, y que obviamente fue uno de los mejores jugadores en mi entender, en mi experiencia viendo tantos años fútbol. Fue uno de los mejores. Yo añadiría en esa lista de los mejores jugadores puertorriqueños a Sidney Paris, que en un principio jugaba como un volante, pero que en los ajustes que hizo Charlie Trout se retrasó a ese lateral izquierdo y tuvo
buenos pasajes de fútbol, muy seguro. Si bien es cierto, Puerto Rico sufrió mucho en la salida con los defensas. Vimos a un Joel Serrano bastante seguro, no tocando en corto, haciendo lo que tenía que hacer, aprovechar a Leandro Antonetti, que a pesar de que Leandro no tuvo muchas oportunidades frente al arco, me parece que no solo los movimientos de él arrastrando a los defensas fueron bastante buenos. Wilfredo Rivera también tuvo un gran partido. Isaac Ankin, mucho desgaste físico. Juan O'Neill, tristemente, salió lesionado. Y precisamente de esa lesión quiero apartar unos minutos antes de contestarle al payaso de Krasten. Porque yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Krasten de Jeremy de León y yo quiero que ustedes entiendan que este tipo es un payaso. Pero quiero hablar primero del arbitraje. Me parece que el arbitraje estuvo espantoso, horrible, de las peores actuaciones arbitrales que he visto en los últimos años. Me parece que el árbitro central, el hondureño, se equivocó en la toma de decisiones. El partido le quedó grande. El Salvador fue a cazar literalmente a los futbolistas puertorriqueños. Era vamos a darle palo a Jeremy, vamos a parar a Wilfredo, vamos a parar a los jugadores que son distintos como Leandro. Y obviamente eso Puerto Rico lo sufrió. Puerto Rico lo sufrió bastantes. El Salvador, literalmente, la selección de El Salvador fue por una carnicería. O sea, fue una carnicería total. 28 faltas en total por parte de la selección de El Salvador, mientras que Puerto Rico solo dio 19 faltas. Pero chequense este dato. 3 tarjetas amarillas para Puerto Rico, solo 2 para El Salvador. Pero de esas 3 tarjetas amarillas de Puerto Rico, 2 fueron por protestas. Se podrán imaginar, ¿no? El arbitraje horrible. Se notaba que estaba a favor de El Salvador. Y de esas 2 tarjetas amarillas del Salvador, una fue a Jairo y él fue el que lesionó a Juan O'Neill en una jugada desafortunada. Eso era roja directísima, pero y es que 3 minutos antes había dado un codazo. Y es que si en esa jugada del codazo hubiera sacado la amarilla, seguramente esta jugada de peligro se hubiera evitado o simplemente lo hubiera sacado la segunda amarilla. Estábamos hablando de una roja, aunque ya de por sí la falta era una roja directa y seguramente Puerto Rico hubiera balanceado el marcador a su favor. Pero eso no lo habla el payaso de Krasten, ¿no? El payaso de Krasten habla de Jeremy de León de esta manera. Estos jugadores que entraron como titulares los vi duros, con mucha carga física, como que nunca habían entrenado, como que nunca habían jugado juntos. Y eso que tenían a un rival que decían, wow, nos asustaba. Para mí este de León es un payaso malabarista, porque si viste intentó una pifia y se le iba la pelota. Aquí vino a presumir, pero no le salió nada. Y es que sin lugar a dudas son declaraciones totalmente desafortunadas, las de este experto de fútbol que se cree que es David Faitelson o no sé, o sea, estuvo toda la semana menospreciando a Puerto Rico. Y es entendible, no tienen absolutamente conocimiento de nuestro fútbol, pero oye, si al menos desconoces de nuestro fútbol, trata de empaparte, trata de educarte, trata de buscar la información necesaria. Primero, este señor se acogía a los resultados. Lo primero, que Puerto Rico había perdido con Belice 3-0 y que Puerto Rico no era nadie. Sí, Puerto Rico no es nadie en el fútbol. Eso sí, en eso te la compro. Pero no te puedes analizar un partido a una selección con un resultado y cuando ves el 11, ninguno de ese 11, creo que dos nada más repitieron en el partido ante El Salvador. Entonces, está hablando sin saber, sin tener conocimiento alguno. Jeremy de León, a ustedes fueron los primeros que lo vendieron como un campeón de Champions, cuando no es campeón de Champions. Ustedes, la prensa en El Salvador y especialmente usted, señor Krasten, menospreció a el jugador puertorriqueño. ¿Por qué? Por pura envidia, porque no hay un futbolista salvadoreño en las filas del Real Madrid. Esa es la verdad. Esa es la verdad y la verdad le duele a ustedes. Fue el mejor del partido, Jeremy de León. Fue el mejor de los 22 en el terreno de juego y eso le duele a usted. Le duele a usted que Jeremy de León dio 2 caños,
que dio 2 sombreros y que pisó la pelota al minuto 16 frente a un jugador de El Salvador. Eso le molesta a usted porque no tiene un jugador diferencial como lo tenemos nosotros, un jugador generacional. Y qué bueno que Puerto Rico por fin tiene un futbolista de este calibre, ¿no? Y que se espera mucho de Jeremy de León, por supuesto. Que es joven, por supuesto. Pero usted no puede menospreciar a un futbolista de esta manera. Jamás, jamás, jamás. Pero bueno, eso le pasa a los payasos. Y los payasos quedan retratados, como usted. Así que yo no soy persona de estar hablando de los demás ni nada por el estilo, pero estas cosas hay que denunciarlas. Hay que denunciarlas porque la realidad es que nos merecemos respeto. El futbolista se merece un respeto y si a usted le falta respeto no puede exigir respeto. Él me contestó lo siguiente en mi cuenta de Twitter porque yo tuve que retuitear esta barbaridad, yo tuve que exponer la barbaridad que dijo este señor y la realidad es que la gente le ha caído palos encima. Pero no solo Krasten habló, también habló El Gráfico, un medio importante en El Salvador y sacó una nota espantosa, espantosísima sobre Jeremy de León, que no fue fundamental, que pasó desapercibido por el Cuscatlán. Pero ¿por qué tú haces una valoración de un futbolista rival? ¿Por qué no haces una valoración de tus propios futbolistas, de tu propia selección? Increíble, increíble cómo el periódico El Gráfico se le fue de la mano, o sea, se fueron al garete, como decimos nosotros en Puerto Rico, y que obviamente pues es lamentable cómo un medio intenta menospreciar a un rival luego de un partido que me parece que obviamente era favorito El Salvador y que no supieron cómo deshabilitar al equipo contrario. El titular, quiero que vean el titular. Jeremy de León sin peso en el Cuscatlán. Este tal José o Josué Valiente. Oye, José Valiente, por favor, ¿dónde está tu nota sobre los jugadores de fútbol de tu selección? ¿Dónde está la valoración técnica de tu entrenador? ¿Por qué tienes que menospreciar a un jugador? Precisamente, tú ves los comentarios en Twitter, todos en contra del medio. Y esto es sencillo. Para mí lo están haciendo con una intención. Clickbait. O sea, quieren click. Quieren que la gente entre a leer esto. Pero caer bajo así dentro del periodismo deportivo es lamentable, lamentable. Y bueno, ¿qué le falta a Puerto Rico? Su próximo partido ante Anguila. Puerto Rico ahora tiene que golear a sus próximos rivales. Anguila, a San Vicente, a Isla Granadina. Y buscar un resultado positivo ante Surinam. Intentando también de que El Salvador todavía tiene chance. Lo que pasa es que en El Salvador ya por haber empatado con Puerto Rico, ellos creen que se acabó su ilusión hacia el Mundial. Yo no creo eso así. Yo creo que los resultados se pueden voltear. Esto es un camino muy largo. Puerto Rico tiene que hacer las cosas bien como hizo ante El Salvador. Tiene que ahora golear en casa. Tiene que buscar resultados que lo lleven a esa primera posición. Y nada, tenemos, creo, selección para al menos pasar de ronda, seguir ilusionándonos. Y obviamente, pues, de la mano de Jeremy de León, de la mano de Wilfredo Rivera, de la mano de Leandro Antonetti y de esta base de jugadores, Puerto Rico tiene futuro. Un futuro que, lamentablemente, El Salvador no tiene. Tengo muchos amigos salvadoreños. Precisamente uno de los que los relató, mi gran amigo José Hernández, hizo el trabajo que Krasten no hizo. Me llamó, estuvimos hablando, buscó información, quiso saber de los jugadores. Eso es un profesional. Eso es un salvadoreño profesional, no como este payaso que quiere insultar a los futbolistas, quiere insultar a la gente para adjudicar un argumento futbolístico cuando de fútbol no habla nada. Hasta la próxima.